económica y comenzamos contándoles que probablemente van a subir los impuestos, va a haber un cambio tributario, hay un proyecto de decreto supremo del Ministerio de Economía y Finanzas que ha alertado a los gremios empresariales y que, sobre todo en la industria, y que han emitido un pronunciamiento conjunto que vamos a leer a continuación y vamos a poner en pantalla, ahí lo tenemos. Está firmado por la Asociación de Exportadores, la Asociación Automotriz, la Sociedad Nacional de Industria, la Cámara de Comercio de Lima, la Cámara Nacional de Turismo, Perú Cámaras, la plataforma MIPYMES, Comes Perú, AGAP, la Asociación Peruana de Agricultura, la Asociación de Bodegueros, ASPAN también, ABRESA, la Cámara Cervecera del Perú. Todos estos gremios se han juntado para emitir el siguiente comunicado. Un gobierno de salida no debe aportar medidas que afecten el empleo y la actividad productiva del país, titula el comunicado. Los gremios que representan a las grandes, medianas, pequeñas y microempresas de los sectores industrial, agroindustrial, agroexportador, minero, pesquero, exportador, comercial y demás actividades productivas del país, expresamos nuestra profunda preocupación por las medidas tributarias que el Poder Ejecutivo estaría impulsando a pocas semanas del cambio de gobierno, las cuales afectarán la competitividad y el crecimiento económico nacional. Entre ellas destacan la reducción de la tasa del drawback de 3% al 1%, es una tasa que es una devolución de impuestos a los exportadores por usar productos de importación, importan productos para poder manufacturar. Por ejemplo, haces una zapatilla, importas los pasadores, por la importación de esos pasadores se les devuelve un porcentaje del impuesto. Actualmente está en 3, bajaría a 1%. Además, se está planteando el incremento del impuesto selectivo al consumo, que afectaría la renovación del parque automotor y la ampliación de mecanismos de percepción y recaudación del impuesto general a las ventas IGB. El comunicado señala de concretarse, estas disposiciones impactarían negativamente en las exportaciones no tradicionales, desalentarían nuevas inversiones y pondrían en riesgo miles de puestos de trabajo vinculados a las cadenas productivas y exportadoras que operan en todo el país. Particular preocupación genera la reducción de la tasa del drawback de 3 a 1%, medida que afectaría directamente a las exportaciones con valor agregado, uno de los principales motores de empleo formal y descentralización productiva. Una reducción abrupta de este mecanismo disminuiría la competitividad de nuestras exportaciones frente a otros países que, por el contrario, fortalecen sus instrumentos de promoción productiva y exportadora. Asimismo, los gremios están cuestionando el uso de medidas tributarias de última hora para enfrentar problemas fiscales que tienen su origen principalmente en el crecimiento sostenido del gasto público. Antes de trasladar mayores costos a los sectores productivos, señalan, y exportadores, corresponde revisar la eficiencia del gasto estatal y garantizar el uso responsable de los recursos del Estado. Además, están advirtiendo que modificar las reglas tributarias en las últimas semanas de una gestión gubernamental envía una señal negativa a los inversionistas nacionales y extranjeros. La estabilidad jurídica, tributaria y regulatoria es un requisito indispensable para sostener la inversión, las exportaciones y el empleo formal. El Perú necesita estabilidad, predictibilidad y reglas claras que garanticen confianza para atraer inversiones y bienestar para todos los peruanos. Comunicado de los gremios que se han unido, gremios industriales, gremios exportadores, gremios de las pequeñas empresas, los cerveceros, se han unido para levantar su voz de alerta frente al proyecto de decreto supremo que en la mañana ha llamado la atención de todos y que hoy hemos trabajado también aquí en RPP. Pueden visitar la nota que tenemos porque probablemente 2 de los productos más impactados van a ser, por ejemplo, las cervezas y las gaseosas, que podrían incrementar su precio y afectar directamente a las bodegas. Ojo, y esa nota la pueden encontrar en la página web de RPP en la sección de Economía. Para ampliar esta información, está con nosotros aquí en los estudios de RPP el señor Antonio Castillo, director institucional de la Sociedad Nacional de Industria, con quien vamos a conversar justamente sobre los riesgos que puede tener para la industria un incremento de última hora prácticamente de los impuestos en el país, especialmente del impuesto selectivo al consumo
y algunos cambios también que se están dando en la percepción del IGB y otros vinculados al tema automotriz, incluyendo el drawback para los exportadores. O sea, es un paquete tributario interesante que se daría a través de un decreto supremo sin mayor discusión, digamos, de alguna manera. ¿Cómo está, señor Castillo? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. A ver, cuéntenos cuáles son los riesgos, por qué la alerta y cómo así es que llegan a tener conocimiento de este proyecto de decreto supremo que durante toda la mañana, durante el día de hoy, ha estado pues ha puesto en alerta a todos los gremios empresariales. Bueno, primero agradecer por la amplitud que podemos tener de la explicación de este conjunto de medidas que se quiera aplicar para resolver un tema posiblemente fiscal. Pero hay que pensar de que normalmente hemos tenido predictibilidad, hemos tenido cierta estabilidad en el manejo económico, al punto que no hemos tenido momentos en donde se nos ha modificado tributos, impuestos selectivos. Ya pasó anteriormente cuando hubo una intención de reducir el drawback, pero fue rectificado, ¿no? Por suerte. Pero justamente dentro del conjunto de medidas yo llamo la atención de que mientras, por ejemplo, en el caso de Chile, el gobierno está buscando reducir el impuesto a la renta y otros impuestos, dar más financiamiento al sector económico, productivo, para salir adelante, porque ellos han tenido una caída de 0.5 en el trimestre. El Perú, que está creciendo entre 2.3, 2.7, posiblemente este mes sigamos creciendo, estamos aplicando medidas recesivas, ¿no? Que no deben ser, porque la apuesta que uno debe tener es que el sector productivo, en conjunto, los exportadores en general, puedan salir adelante para que la economía crezca, ¿no? Claro. En ese sentido hay que ser claro. Por ejemplo, hemos tenido un crecimiento de los ingresos fiscales del 10% aproximadamente el año 2025. La economía ha generado 20.000 millones más. O sea que creciendo uno puede conseguir los impuestos para poder solventar algunos gastos. Lo que sí nos llama la atención, y ese es un tema de planteamiento económico, de que si uno ve desde el 2019 hasta mayo del 2026, los gastos corrientes del Estado se han disparado en 47%. Claro. Y las remuneraciones, según un estudio que hemos realizado nosotros, han crecido 107%. En el gobierno del 2021 hasta el 2026, gobierno de Pedro Castillo y los diferentes gobiernos que hemos tenido, se ha crecido en 87.4% las remuneraciones. Mientras que la inflación pues ha sido baja, indudablemente, como lo hemos visto. Y este es un golpe directo porque incluso vemos que hay proyectos de ley en el Congreso que quieren incrementar a varias instituciones estatales, mientras que el sector privado busca mantenerse, busca crecer. Estas medidas sin duda van a tener un efecto recesivo, ¿no? Creo que es importante explicar que este tipo de impuestos son casi de aplicación automática. No estamos hablando, por ejemplo, de un impuesto como el impuesto a la renta, que pasa por otro tipo de mecanismo de evaluación, que tienen una vigencia anual, que usualmente se aplican durante un año completo. En este caso estamos hablando del impuesto selectivo al consumo, por ejemplo, que no se aplican a todos los productos, sino a productos específicos, ¿no? Y que atacan, digamos, dentro del objetivo una externalidad, algún problema que pueda tener o pueda afectar el producto a la población, sea la salud o sea el ambiente, por ejemplo, bueno, y los otros productos que son como el IGB y las percepciones. ¿Podemos explicar también de qué tipo de impuestos estamos hablando, por favor? Bueno, en este proyecto, es un proyecto de decreto supremo. Ojo que incluso hay un proyecto de ley que se está trabajando para que las modificaciones del impuesto selectivo al consumo sean hechas en forma sustentada en el Congreso, pensadas, ¿no? No sean aplicadas en forma abrupta como se quiere aplicar, y pienso que no se van a aplicar, ojalá. El presidente de la República el día de ayer estuvo en nuestro aniversario y manifestó una posición de que la economía siga adelante, apoyar a los industriales y apoyar a la economía en general. Ocurre lo siguiente, de que basarse solamente en recaudar en función de los impuestos selectivos, por ejemplo, al consumo, es negativo, porque ya bienes como el caso de la cerveza o las gaseosas, y en el caso de la cerveza, que es el que más recauda impuestos selectivos al consumo en el país, si le sigues aumentando el impuesto selectivo al consumo, vamos a tener el efecto contrario, ya vas a recaudar menos, va a haber menos producción, se va a incrementar los precios a los consumidores indudablemente,
y se consigue un efecto contrario, querer recaudar más, pero llegó un límite. En este caso, por ejemplo, de la cerveza y también caso de las gaseosas, vamos a tener un efecto contrario. Ya tenemos uno de los impuestos selectivos más altos a nivel sudamericano, y pensar que la recaudación se va a basar solamente en el incremento de un impuesto selectivo al consumo, yo creo que va a afectar la producción. Y no solamente grandes empresas, Claro. estoy hablando de las empresas artesanales, que son las que están también saliendo adelante. O sea, en opinión de los gremios, la decisión de incrementar el impuesto selectivo al consumo, o de un posible incremento, para ponerlo en esos Sí, pues, términos, porque es posible. un posible incremento, no pasaría tanto por el objetivo del selectivo, que es el desincentivo al consumo, ¿no? Sí. Por ejemplo, las gaseosas, al tener, digamos, mucho azúcar, puede generar obesidad, puede generar diabetes, la cerveza, los licores podrían generar alcoholismo, no sé, el combustible puede tener una afectación al ambiente, los cigarros, afectación a los pulmones, cáncer, etcétera. Y lo que buscan en realidad es poner este impuesto para desincentivar el consumo. En Correcto. opinión de ustedes, esto no está pasando, sino sería básicamente un fin recaudatorio. Justamente los impuestos selectivos lo que buscan es moderar el consumo en algunos bienes. Pero cuando tú incrementas al punto que se vuelven bienes que van a recaudar impuestos, y ese no es el objetivo, se consigue el efecto contrario, ¿no? Había expansiones de varias empresas en el sector cervecero que se iban a aplicar este año, seguramente no la van a aplicar porque esto va a generar menor producción y menor capacidad de consumo en el país. Seguramente la van a llevar a otros países y vamos a estar importando cerveza como tal. En el caso de los bienes de consumo también, en el caso de bebidas, eso también se afecta como tal, ¿no? Nos llama la atención que se vuelva a aplicar la medida del drawback, de querer reducir el drawback del 3 Eso es importante para los exportadores no tradicionales, que son y acá los que dan estamos valor hablando, agregado a los productos. Correcto, de empresas industriales, de empresas de agroexportación, y se da en un momento ni siquiera parecido a años anteriores, porque en este momento el Perú tiene un impuesto al principal mercado que exportamos productos no tradicionales, que es los Estados Unidos, donde ya tenemos un impuesto del 10% de entrada. Antes no teníamos cero, producto del Tratado de Libre Comercio. Incluso ese impuesto va a incrementarse al 12.5%, que es el tema del trabajo forzoso que quiere aplicar los Estados Unidos. En este momento, en el peor momento que puede ocurrir, estamos aplicando una reducción del drawback, que eso va a afectar sobre todo a las empresas que generan mano de obra, que generan valor agregado. Y en el sector agroexportador, llamo la atención, estamos en el comienzo de un niño, la floración de la palta, de varios productos, mango, etcétera, se va a ver afectada, y esto nos va a llevar indudablemente a una reducción de producción, etcétera. Posiblemente el país tiene que tomar medidas, y esta medida es totalmente negativa, ¿no? Y llamo la atención de un tema bien importante. Mientras que en el año 2000 al 2026, nosotros hemos tenido un incremento de costos de 128%, sin embargo el dólar se ha reducido en 4%. Entonces significa de que los costos internos para los exportadores se han incrementado y sin embargo como reciben en dólares están recibiendo muchísimo menos que anteriormente. Claro, claro. Colombia ha devaluado 85%, México 75%, Chile igualmente cerca de 60%. En el caso peruano, los exportadores tienen que tener un apoyo en el que es el caso del drawback, y sobre todo quiero decir lo siguiente: muchas exportaciones ya fueron colocadas y vendidas, y querer aplicar esto al comienzo del siguiente mes va a llevar a pérdidas inmediatas y a tener que ofrecer productos a cambios de precios. Eso indudablemente afecta a nuestros compradores en general. Y no solamente grandes empresas, estamos hablando de pequeñas, medianas también. Señor Castillo, ¿se han comunicado con el Ministerio de Economía y Finanzas? ¿Le han hecho una consulta? ¿Les han respondido? Nosotros desde aquí, de RPP, desde temprano hemos intentado pedir la opinión del MEF, a ver si tenían algún tipo de comunicación, ¿no? Para que nos confirmen algunos documentos que teníamos. Lamentablemente no nos han respondido. Quizás usted ha tenido más No suerte hemos que tenido nosotros. todavía una comunicación, a pesar que hemos intentado también, pero verdaderamente pensamos que el ministro, que ha pertenecido al equipo del ministro Salardi, por ejemplo, en donde se dio marcha atrás en querer reducir el drawback,
y el ministro ha trabajado también en los temas de simplificación administrativa. Hemos tenido mucha comunicación con el Ministerio de Economía y Finanzas. Yo verdaderamente pienso que este es un proyecto de alguna dirección o seguramente no va a tener la aplicación en estos casos. Sobre todo en un momento en donde es un gobierno que está saliendo. Esto no forma parte de ningún plan de percepción, Claro. pero sí más bien de ser una medida que tiene que ver totalmente financiera, digamos que va a afectar al final al país, yo creo que no debe aplicarse, ¿no? Más bien deberíamos tener una política de cierta austeridad en el Estado, esos incrementos que está viendo del gasto corriente que se ha disparado, y debería estar más preocupado el Ministerio posiblemente en objetar todas las medidas que están afectando a la caja, se puede decir, del país, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias al señor Antonio Castillo, director institucional de la Sociedad Nacional de Industria, que nos ha acompañado aquí en RPP, en Economía para Todos, explicando justamente los impactos de una decisión, de un proyecto, de una intención que hay desde el Ministerio de Economía y Finanzas, desde el gobierno, ya a poco tiempo de su salida, de hacer cambios tributarios, especialmente en el impuesto selectivo al consumo, el drawback, que afecta directamente a los exportadores no tradicionales, que son los que le dan valor agregado a nuestros productos y los que de alguna manera se han posicionado y han permitido que las exportaciones crezcan en los últimos años. Vamos a ir a un pequeño corte comercial, pero vamos a volver